Analfabetismo bíblico. Es el tema que hoy vamos a analizar en su espacio Entendiendo la Realidad, un espacio de diálogo y reflexión acerca de los temas contemporáneos de nuestra sociedad. Franklin, hoy vamos a hablar acerca del analfabetismo bíblico. En un programa anterior estuvimos contestando la pregunta acerca para qué servía la teología. Y nosotros decíamos que la teología sirve para muchas cosas, para el desarrollo personal, para el crecimiento como cristiano, para saber acerca de la cultura, de la historia. Claro, ya cuando nosotros nos adentramos al estudio de las Sagradas Escrituras. Pero en el diálogo anterior se nos quedó algo interesante y es que ¿para qué sirve la teología enfocada ya en la parte de la especialización de los seminarios, institutos bíblicos? Que la gente que no quiera o quiera ir más allá de lo que es una educación eclesial, de la escuela dominical, un discipulado, y quiera ir a la universidad o quiera hacer algún curso de especialización, pues entonces las fuentes están disponibles. Tenemos acá en República Dominicana, en este lado del Caribe, tenemos seminarios, tenemos institutos bíblicos, tenemos universidades, tenemos programas de educación formal, tenemos programas de educación informal y tenemos una gama de posibilidades que la gente puede obtener a través del Internet. También hay muchos programas de formación bíblica y teológica a través del Internet, de modo tal que no tenemos excusa. Sin embargo, Franklin, ante la oferta que se hace de formación en la iglesia local y ante las ofertas que se hace de la educación formal a través de los seminarios e institutos bíblicos, seguimos teniendo analfabetismo bíblico en nuestras iglesias hoy. Sí, y eso obedece a muchos factores. Es lamentable que en algunas iglesias no tengan un programa definido con relación a la educación de los miembros vinculado a la tarea de trabajo dentro de las iglesias. Eh, un factor determinante es que hay algunos concilios que son deficientes en la parte de la educación cristiana. A diferencia de otros, Félix, que sí tienen programas ya de manera muy acabado en todos los renglones, entiéndase, por ejemplo, en el departamento de escuela dominical, en el área de formación de líderes, líderes juveniles, líderes en el campo de la preparación de desarrollo de la obra social. Tienen también actividades grupales y una serie de programas definidos que sí ayudan a la educación de la obra de Dios en esa iglesia local. Pero Franklin, yo entiendo que, por ejemplo, lo que tú dices es muy bien valorado y acertado por mí. Sin embargo, cuando hablamos de la misión de la educación en la iglesia local, sacamos malas notas, porque realmente uno no puede criticar a las iglesias, pero hay iglesias que realmente están invirtiendo más tiempo en una cosa que la que tienen que invertir en otra. Entonces, yo parto del hecho de qué es lo fundamental, qué es lo básico, qué es lo primordial. Por ejemplo, la oración es algo necesario que siempre está o estará presente en nuestras iglesias. Pero la segunda razón, aparte del evangelismo, es el que tiene que ver con el discipulado. Sí, es que partimos otra vez a lo que hablamos en el programa anterior. El elemento número uno para crecer como creyente es conocer la palabra de Dios. Por ejemplo, no hay forma que tú me digas a mí que hay que orar sin mencionarme la Biblia. No Bueno, hay se, fo- se- se puede orar con la Biblia, no, no, por ejemplo, la palabra oración, ¿de dónde viene? está en la Biblia. Está en la Biblia. Predicar, ¿dónde la conocemos? Está en la Biblia. El ministerio del pastorado, ¿dónde lo encontramos? Está en la Biblia. El ministerio de evangelismo, ¿dónde lo encontramos? Está en la Biblia. Entonces, si yo no conozco
eh, la palabra de Dios, entonces, como líder, voy a crecer con muchas falencias. Y en ese tenor, entonces, no hay forma, Félix, de cómo yo educar al pueblo. Entonces, esa deficiencia va acompañado en la mayoría de ocasiones va acompañada más bien, a que en la mayoría de ocasiones no hay un conocimiento sólido del manejo de las Sagradas Escrituras. Eh, no hay forma de que usted entonces convoque a un taller para que hable acerca de la oración, acerca de la adoración, soslayando el tema de la importancia del estudio de la palabra de Dios. Entonces, hay algunas iglesias, Félix, que lamentablemente se involucran en temas de segundo planos. ¿Cuáles son esos? Vamos a hacer un concierto de adoración Una gira. a tal lugar, Ok. vamos a hacer una vigilia, pero tú no lo ves con un programa de educación bíblica. Bueno, yo diría hasta cierto punto la recreación es un factor muy importante dentro de cualquier grupo, ¿verdad? Que se reúne con cierta periodicidad. Pero entiendo el punto tuyo y es que al no existir un programa, diríamos, sistemático, ya sea por 3 meses, por 6 meses, no se incluye en ese tipo de actividad. Por ejemplo, gracias a Dios, tú y yo asistimos a iglesias donde todavía las escuelas bíblicas están funcionando, ¿verdad? Todavía nosotros creemos que los cristianos tienen que ir una vez por semana y reunirse para por lo menos una hora tener un estudio sistemático de las escrituras. Claro. Sin embargo, me viene a la mente el tema del concepto de lo que es la iglesia. Había un teólogo llamado Alberto Roldán, o se llama Alberto Roldán porque todavía está vivo, y él dice que las iglesias son la gente, las iglesias están hechas de gente y las iglesias están hechas para la gente. Es decir, que a la hora de hablar de la iglesia estamos hablando de la gente. Sin embargo, el punto que quiero llegar, Franklin, es, ¿están la gente material o espiritualmente enferma ante el problema del analfabetismo bíblico? Lamentablemente, la falta de espiritualidad en las iglesias, en ese tenor, es muy notoria, porque no hay forma de que tú digas que está espiritualmente sana si no tiene una formación de la palabra de Dios. Pero hay que señalar que uno de los factores que más inciden con relación a eso es que hay algunas iglesias que no tienen un programa de educación cristiana definido. No tienen, por ejemplo, una política de formación para un calendario anual donde se establezca una agenda de la formación bíblica y de todo el engranaje que durante ese año esa iglesia va a realizar a favor de formar creyentes, de formar líderes y de formar personas que amen y se desarrollen en el reino de Dios. ¿Qué significa eso? Que cuando tú formas a la iglesia en el conocimiento bíblico, tú estás formando creyentes en cuanto a conocimiento personal, estás formando creyentes para ejercer un liderazgo, estás formando creyentes para ejercer un pastorado, está formando creyentes para ejercer un evangelismo y está formando creyentes para que la iglesia crezca en todo el sentido de la palabra. Ahora, ¿qué ocurre si todo esto se ausenta? Bueno, que tú tienes programas en el año de actividades, de conciertos, pero que son programas hasta cierto punto de vista bueno, porque te ayudan en ese momento a gozarte, a alegrarte en el Señor, pero es muy, muy esporádico. Entonces, al ser tan esporádico, se pasa ese gozo, ese fuego, como muchos le llaman, y el creyente vuelve otra vez al vacío. Pero viendo que nosotros tenemos un problema de planificación, ¿verdad? Planificación de actividades, de hacia dónde vamos, metas, objetivos. Viendo que tenemos algunos vacíos, porque quizás hay algunas iglesias que tú no puedes exigirle que haya una persona que pueda planear actividades durante el año o en el transcurso del año. Sin embargo, mirando la problemática, Franklin, yo podría pensar o quizá preguntar,
¿Cuáles son los desafíos entonces que estamos enfrentando en el tiempo presente y cuáles son los desafíos que vamos a enfrentar en el tiempo futuro en relación al problema del analfabetismo bíblico? Fíjate, eso que acaba de mencionar es tan importante, porque ahora mismo, en medio, ¿verdad?, de esta crisis sanitaria Sanitaria. a nivel global, eh, bajo la ausencia de ese calendario de formación bíblica, bajo la ausencia de ese calendario de educación cristiana, eh, hay creyentes que no saben ni siquiera en qué circunstancia escatológica están viviendo actualmente. Al no relacionar eso con el programa de la iglesia, con la vida de la iglesia, con la función de la iglesia, con la tarea de la iglesia, con la misión de la iglesia, están perdidos cual si fuera uno creyente cualquiera. ¿Cuáles son las consecuencias? Muy sencilla. Hay muchos que se debilitan en la fe, muchos vuelven otra vez al sistema que tenían antes, y otros, esto, lamentablemente, apóstatan, perdón, más bien salen a apostatar de la fe. Y hay otros que en toda su esencia lo que hacen es que se pierden en todo. Pero fíjate que tú has puesto un punto interesante y es que antes de la pandemia, es decir, en la normalidad, la gente vive como le da la gana, ¿verdad? Pero antes de que enfrentemos esta situación, el nivel de respuesta de los creyentes siempre ha sido muy tímido. Es decir, siempre ha habido la apatía, la pereza que habíamos mencionado en el programa anterior hacia el estudio de la Biblia. Entonces, imagínate ahora con esta nueva normalidad, que por ejemplo tú invitas a los hermanos a una reunión de Zoom y si somos 50, pues aparecen 10. Entonces, ¿por qué los otros 40 no se conectan? Sí, gente que se ha ausentado de la iglesia en nivel de esta pandemia, gente que no ha aparecido. Yo tengo, por ejemplo, la experiencia de un pastor amigo que está en Canadá y él me estaba diciendo que hay gente de su iglesia que nunca han aparecido ni siquiera en una reunión virtual. O gente que acostumbraban a asistir a la iglesia. Tú sabes que ya en el país, por ejemplo en Canadá, eh, a- todavía están las restricciones para que la Claro, gente claro. se reúne. Por lo menos el culto se hace con 10 personas Mm. y se hace virtual. Sin embargo, la gente no se motiva ni siquiera a conectarse. Es decir, el problema del analfabetismo ha crecido rampantemente y es como tú dices, la apatía, la dejadez, la indiferencia ha arropado la vida de esa gente que estaban en la iglesia, pero que ahora al aprovechar la oportunidad se han ido definitivamente. Si estando en situaciones normales, habían abandono de muchos creyentes, entonces ahora en circunstancias especiales, ¿qué no puede ocurrir? La que estamos viendo. Eso significa entonces que la, la ausencia de los creyentes que no tienen una idea del panorama que estamos viviendo en el campo espiritual, poco a poco van ahí abandonando la fe. Entonces, fíjate que no es lo mismo tú decir, que me gocé en un culto, sentí la presencia de Dios, que decir, estuve analizando la carta del apóstol Pablo y llegué a la siguiente conclusiones. Ya tú sabes que ahí hay un arraigo que te inspira a ti, que te motiva a ti, a que tú estés cada día mucho más cerca de Dios y descubra más quién es Dios a través de esos escritos. Entonces, al no tener ese tipo de idea, de visión, siempre cuando vienen las grandes tempestades, las grandes tormentas, las grandes circunstancias, situaciones, es muy fácil que la persona abandone la creencia, porque es que la formación cristiana de verdad es aquella que empieza con el estudio de la palabra de Dios. Por eso fue que el Señor se lo dijo a los
Se lo dijo a los escribas, se lo dijo a los discípulos y se lo dijo también a su discípulo. Tienen que escarbar, tienen que escudriñar, tienen que buscar, tienen que tratar de tener una relación directa con la palabra de Dios. Fíjate que en el diálogo anterior tú habías hecho referencia a algo importante y es el que tiene que ver con las falsas enseñanzas, la falsa doctrina versus la formación bíblica. Es decir, son dos polos opuestos. Por un lado, si escasea la formación bíblica, va a seguir aumentando las falsas doctrinas o las falsas enseñanzas, porque si tú no recibes una buena enseñanza, vas a recibir una mala enseñanza. Si tú no recibes buenos alimentos, pues entonces vas a recibir malos alimentos. Entonces yo creo que uno de los factores que está afectando grandemente el problema del analfabetismo bíblico es que ante esa situación están la falsa doctrina. Claro, Es decir, los famosos falsos evangelios. así mismo es. Esto, por ejemplo, un creyente que no tenga conocimiento bíblico es vulnerable a cualquier tipo de ingerir, cualquier De tipo ola, de, como dicen, ¿verdad? sí, cualquier tipo de doctrina. Por ejemplo, si yo te digo a ti, Félix, demuéstrame que la Biblia señala que Jesús es Dios. Y yo diga, bueno, pero no entiendo porque sí es Dios. Es Dios porque así me lo han enseñado. Es Dios porque así yo lo creo. Pero bueno, está bien, pero quiero que tú me des por lo menos, me corrobore eso con un pasaje bíblico. Y que yo no tenga ese conocimiento. ¿Qué va a decir el sectario? Usted ve, amigo, que usted todo el tiempo lo ha engañado. Mire, aquí la Biblia que usted tiene y que es la misma que yo manejo y la que yo tengo, dice todo lo contrario. Jesús no es Dios. Jesús es un ser creado. Mira aquí donde dice Pablo, entonces te citan ese texto fuera de su contexto y lentamente entonces esa falsa enseñanza tú la vas asimilando hasta caer en esa herejía. ¿Por qué? Porque ya tenemos aquí que viene un estudio sistematizado con un error acuñado que si tú no tienes el conocimiento bíblico adecuado, entonces ¿qué va a pasar? Fácilmente va a incurrir en ese error o te van a sacar de ese error. La mayoría de esas personas que vemos hoy en sectas, tú le preguntas sus orígenes y muchos han sido, vienen de orígenes cristianos. Fíjate, Franklin, que también hay otro aspecto importante, ya irnos adelantando nuestro diálogo porque nos quedan algunos minutos. Y es que el problema del analfabetismo bíblico hasta cierto punto es un desafío para los pastores y los ministros. Y me explico. ¿En qué sentido? En el sentido de que ellos son los primeros que están llamados a capacitarse. Son los primeros que están llamados al estudio, ya sea al estudio formal o al estudio informal. Es decir, para tú aprender acerca de la Biblia, las doctrinas de la teología, no necesariamente tienes que ir a un seminario o a un instituto bíblico a recibir una clase. Lo ideal fuera eso, pero no es necesario. Ya las herramientas y el conocimiento que tenemos a través de la internet es suficiente y hay gente que ofrece muchos materiales gratuitos. Pero los pastores, los que están al frente de los ministerios, los líderes, son los mayores responsables de que ellos tienen que formarse, de que ellos no pueden ser analfabetos, de que ellos tienen la responsabilidad divina impuesta por Dios para formar, para formarse ellos y formar a otros también. Fíjate, una de las grandes victorias que en su momento estuvieron esos grandes ministerios, por ejemplo, en el caso de L. Moody, de Jonathan Edwards, de Spurgeon, era que la enseñanza, primero ellos como pastores, era vital. Por ejemplo, en Inglaterra hay una biblioteca que pertenece a Spurgeon, que eso tiene miles y miles de volúmenes. Y Jonathan Edwards en Estados Unidos, ni decir. ¿Qué hacían ellos?
que primero ellos estaban convencidos en esencia que tenían que prepararse teológica y bíblicamente para predicar la palabra de Dios. Pero entonces, aparte de eso, le llevaban la formación a sus líderes. Y esas iglesias, y gracias a que Dios usó esos líderes con esa formación, es que el evangelio se expandió en toda Europa, en Estados Unidos y en toda América Latina por esa formación. Entonces, cuando tú como pastor te formas y formas a tus líderes, entonces tú vas a tener una iglesia que en vez de descrecer, va a crecer. Y eso va a incidir entonces en la expansión del reino de los cielos, en la expansión en el evangelio y también en el crecimiento y liderazgo de los creyentes. Entonces, eso es vital. Es lamentable que hay algunos concilios y en algunas iglesias independientes que alguien siente el llamado a pastor, agarra una Biblia y ya comienza a pastorear, comienza a hablar de Dios, porque obviamente no tiene no tiene la facultad, no tiene el conocimiento para agarrar un texto bíblico, desglosarlo y darle una enseñanza. Bueno, pues agarran un tema, lo que hacen es que leen un tema bíblico, un pasaje bíblico y predican con su testimonio. Es una iglesia que va a crecer de manera muy informal. Mañana crece, pero viene cualquier tipo de viento de doctrina, se dividen, comienzan de una vez a poner reglas estrictas que no están en la Biblia con relación a cómo se debe de comer, cómo se debe vestir, cómo se debe salir a la calle, cómo no se debe hacer esto, doctrinas que no están fundamentadas en la Biblia, pero por asunto de ignorancia, porque alguien lo dijo, porque alguien dijo, no, el Señor me dijo que de ahora en adelante las mujeres tienen que hacer esto o lo otro. Ya todo el mundo lo cree como una autoridad. No. Si alguna enseñanza, si alguna doctrina no está conforme a la palabra de Dios, Dios no la dice, porque Dios no se contradice. Dios habla de manera directa a través de su palabra. Es muy difícil que Dios, después de haber inspirado la palabra de Dios, entonces ahora di que solamente le inspire a Feli para que Feli hable conocimiento, aspectos de doctrina. Lo que Feli diga, ojo, pónganle atención, que ya aquí el Señor viene a hablar otra vez. No, ese Dios yo no lo conozco. Mira, Entonces, eso trae mucha confusión y al yo, traer mucha confusión, entonces, como no hay una formación bíblica, como yo no conozco lo que dice la Biblia, lo que Feli me diga, bueno, eso yo creo. sí, Si tú me dices a mí, mira, Jesús, a Jesús no lo crucificaron, eso es una mentira, te están engañando. Y es verdad, sí es verdad, cree en mí, que yo hace tiempo estoy investigando. Ah, no, no, como tú eres una persona que Dios usa, ya en adelante yo lo voy a decir eso. Entonces, aunque parezca como algo sencillo, hay mucho que lamentablemente hoy día lo hacen así. ¿Y qué es lo que tenemos? analfabeto bíblico. Personas que tienen el deseo, la intención de predicar el evangelio. Tú lo ves en la calle, dando lamentablemente mucho show. Quieren abordar un tema, no saben cómo abordarlo. Quieren atribuirse autoridad que no la tienen. Quieren hacer un llamado como si fueran el mismo Dios. Y entonces provocan escándalo, provocan una serie de elementos negativos que en vez de atraer a la persona, en algunos casos lo alejan. Y la intención es buena, la intención es predicar la palabra de Dios, la intención es predicar el evangelio del reino, pero debemos contar con el conocimiento para que Dios nos use en gran manera especial. Por ejemplo, cuando Pedro dio el primer sermón, ¿cuántos vinieron a los pies de Jesucristo? Cuando Pablo predicó en Atenas, ¿cuántos vinieron a los pies de Jesucristo? Cuando Jonathan Edwards precisó un gran sermón en Connecticut, una generación pecadora en manos de un Dios airado. ¿Cuántos no cayeron llorando, arrepentidos? Por favor, pastor, para el mensaje. Por favor, pastor, para el mensaje. Una generación pecadora en manos de un Dios airado. ¿Pero por qué? Ya anteriormente el predicador había hecho una tremenda exposición, una tremenda exégesis, un conocimiento bastante explicativo del tema y ya las personas lo habían asimilado. Entonces, ese sermón produjo un avivamiento donde miles y miles y miles de personas llegaron a los pies del Señor. Entonces, cuando usamos la palabra de Dios bastante condensada,
el llamamiento, la intención y el estudio de la palabra de Dios son las que nos capacitan para que desarrollemos un ministerio bastante eficaz. No necesariamente la intención aquí es lo que cuenta, porque si fuera por intención, eh, alguien que dice, yo voy para tal sitio a predicar, y agarra y predica, pero ¿de qué va a predicar? ¿Cómo va a predicar? ¿Y qué vas a hacer? Entonces, no, debemos combinar, entiendo, la preparación espiritual, la preparación bíblica, el llamado de Dios, y entonces luego, cuando estemos preparados, usted puede estar seguro que Dios entonces le abre puertas, porque Dios es un Dios bastante organizado y quiere que usted y yo nos preparemos, quiere que usted y yo prediquemos, pero que lo hagamos, como Él dice en su palabra, decente y en orden, y que esa palabra corra y sea glorificada. ¿Dónde predicaba Pablo? ¿Dónde predicaba Pedro? ¿Dónde predicaba Apolo? ¿Dónde predicaba Sila? En lugares de muchas multitudes, y eso atraía a la persona. Pero fíjate que la fuente, ¿cuál era? La palabra de Dios. Y no solamente citaban la palabra de Dios, sino que sabían citar la palabra de Dios. Porque una cosa es que yo cite un texto de la palabra de Dios de manera errónea para yo justificar mis convicciones personales, divorciado de una doctrina bíblica. Bien. Entonces Franklin, eso al influye final mucho. de nuestro diálogo está el texto de Efesios capítulo 4, versículos 11 al 13, donde Pablo dice que él constituyó pastores, maestros, a fin de equipar a los creyentes para la obra del ministerio, ¿verdad? Con la finalidad de edificar el cuerpo de Cristo. Pablo le dice a Timoteo, hay una estructura establecida, pastores, maestros, ¿con qué? Con el propósito de darle herramientas para equipar a los santos con la finalidad de hacer una buena obra dentro del ministerio, ¿verdad? Entonces, ante este problema del analfabetismo bíblico, volvemos a recalcar sobre la importancia y la responsabilidad que tienen los que dirigen, los que están al frente del ministerio. Si, por ejemplo, Dios te llamó a ser pastor o a ser maestro, ¿verdad? Se hablan de 5 ministerios, ¿verdad? Apóstoles, profetas, maestros, evangelistas, ¿y cuál es el otro? Está pastores y maestros que hay muchas veces eh, diferencias, si son dos, si son uno. Está el evangelista, eh, está Entonces, fíjate los que apóstoles, entre Pablo otros. está estableciendo una estructura de funcionamiento. Ahora bien, cada una de esas personas tiene la responsabilidad. Y la responsabilidad mayor es edificar el cuerpo de Cristo a través de las escrituras, a través del estudio, a través de la formación. Si queremos tener iglesias fuertes, iglesias saludables, iglesias fortalecidas, entonces tenemos que cumplir la estructura que Pablo le está diciendo a Timoteo, de edificar el cuerpo de Cristo. Es como Perfecto. eh, cuando tú estás construyendo un edificio, tú comienzas a establecer la zapata, ¿verdad? Y luego vas estableciendo el primer bloque hasta que llegar a una estructura. Entonces, si la zapata no está lo suficientemente fuerte, si no hay un fundamento establecido, entonces es como dice la parte de la parábola, cuando se habla de la casa que fue edificada sobre la roca y de la casa que fue edificada sobre la arena. Vienen los vientos, vienen las tempestades y esa casa se tumba, se cae. Así es. Fíjate que yo entiendo que lo más hermoso que tú pudiese tener en la vida es sentir el llamado de Dios. Ahora bien, ese llamado de Dios va acompañado de un proceso de preparación, de un proceso de capacitación, de un proceso de entrenamiento, de un proceso de espiritualidad. Por ejemplo, Dios llamó a Moisés para que fuera el líder que él usase para liberar a quién, a su pueblo de Egipto. Y la pregunta es, Dios llamó a Moisés, hoy ya mañana Moisés agarra la vara y voy para donde Faraón. No, ¿qué duró eso? Duró un tiempo de más de 40 años. Dios llamó a Josué
para que sucediera a Moisés. ¿Y qué tiempo duró eso, Félix? Eso no duró de la noche a la mañana. Josué duró los 40 años, primero junto con Moisés, y después entonces Dios lo delega para que lleve a cabo el trabajo final de introducir al pueblo de Israel en Canaán. Entonces, Dios llama a Pablo al ministerio y el mismo Pablo cuenta cuántos años él estuvo en preparación para el ministerio. De igual forma, Pedro anduvo con Jesús, pero para Pedro predicar el evangelio tuvo también un proceso de preparación. Apolo era una persona totalmente versada, de un amplio conocimiento en términos secular y espiritual, y Apolo fue apartado e instruido por algunos apóstoles para que él predicase la palabra de Dios. Entonces, en conclusión, todos los grandes ministerios que hemos observado, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, y como también en todo el transcurso de la iglesia, han sido por personas que Dios ha llamado, pero combinado con una serie de requisitos de preparación. Yo soy de lo que creo, como predicador, que cuando tú subes a un púlpito debes tener las dos preparación. La preparación teológica y bíblica, y también la preparación espiritual. Que cuando tú subas al púlpito, alguien diga, mira, predicó Félix, pero aprendí muchas cosas nuevas y sobre todo acercarme mucho más a Dios. Y no a que subió Félix a predicar un mensaje muy filosófico, pero totalmente vacío. Pero también subió alguien a predicar y se sentía que sí, que Dios estaba hablando, pero mira, yo no sé ni de qué texto habló, ni de a qué se refirió, porque todo era gozo, 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 gozo. Entonces, lo más hermoso es cuando nosotros, cuando vamos a predicar, escuchamos la voz de Dios en torno a la preparación bíblica y espiritual. Si así lo hacemos, yo entiendo que tenemos la plena capacidad para nosotros, número uno, aplicar la palabra de Dios como creyente en nuestra vida. Número dos, estudiarla para enseñar a otros. Número tres, para edificar a los demás en el ministerio. Y número cuatro, para que Dios se glorifique en mi vida. Cuando yo estudio la palabra de Dios, que la asimilo y que la aplico de manera correcta, tú puedes estar seguro que por más lúgubre que sean los tiempos, por más difíciles que sean, lo mismo, puedes estar seguro que yo no me voy a sentir como perdido, como qué está pasando, no me voy a asombrar. ¿Y por qué? Porque eso que está pasando porque Dios lo establece en las Sagradas Escrituras. Y son tiempos temporales, no son las finales. Son tiempos que dentro de la perfecta y soberana voluntad de Dios, eso va a llegar a su fin. Entonces, en conclusión, cuando así lo hacemos, entonces, ¿qué ocurre? Dios nos bendice a nosotros y nosotros como ministros de Él bendecimos a los demás. Bueno, Franklin, el tiempo siempre nos traiciona. Hemos llegado a la parte final de su espacio Entendiendo la Realidad y nos encontraremos en nuestro próximo diálogo. Hasta entonces.